a todos. Pues ya escuchamos el parecer de los autores, las personas creativas que son muy sensibles. Tuvimos la opinión de los abogados que son muy rijosos en ocasiones, como ven. Entonces ahora me tocará a mí estar de la parte institucional del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Como ven, pues nuestros usuarios, a las personas que atendemos, tanto a los abogados como a los autores, pues tienen una concepción cada uno de lo que debe de ser el derecho de autor y la protección que le corresponde a esto. Entonces, pues es una tarea, como se ha mencionado aquí, de trascendencia y muy importante. Pues en nombre del Instituto Nacional de Derecho de Autor, agradezco la invitación que se nos hace para participar en este foro en el marco de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, y aprovecho para recordar que el pasado día 23 de abril se conmemoró el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, el cual fue promulgado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con el fin de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de los derechos autorales. Este día 23 de abril coincide con la fecha del fallecimiento de dos grandes escritores y autores, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Y es una fecha tan simbólica para la literatura universal que fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial a los autores y a los creadores de los libros. Es indudable el valor que aporta el derecho de autor a la riqueza creativa del país, ello a través del empleo de las industrias culturales y creativas, entendidas estas como aquellas que tienen su origen en la creatividad individual, la destreza y el talento, y que tienen potencial de producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad industrial. De acuerdo a los datos aportados en la obra intitulada Políticas para la Creatividad, que publica la UNESCO y es consultable en su sitio web de manera libre, se estima que las industrias culturales y creativas contribuyen en torno al 7% del PIB mundial y entre 2 y 6 al PIB de las economías nacionales, del 2.6 del PIB de la Unión Europea, con 5 millones de empleados al sector, 4.5 del PIB en los países del Mercosur en promedio, y en torno al 2.5 en los países de la región andina, incluyendo a Chile. En la República Popular de China, ahorita que los chinos están muy en boga, la contribución alcanza el 2.15% con una tasa de crecimiento anual del 7%. O sea, los chinos están creciendo al 7% anual. Estas cifras corresponden a metodologías de cálculos diferentes y son indicativas de la importancia económica y comercial de este sector. Respecto a nuestro país, el empleo de las industrias creativas representa el 3.65%, de acuerdo a este estudio. Se han hecho otros estudios que encomendó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual al maestro Ernesto Piedras, y él nos manejaba, por aquí tengo el dato, de un 7.3 al PIB. Entonces, aquí tendremos que checar esa metodología porque se me hace un dato muy elevado. Así tenemos que la cadena de valor de las industrias culturales y creativas se inicia con la concepción de las ideas creativas, que combinadas con otros insumos producen un bien o un servicio cultural o creativo, el cual adquiere valor a lo largo de la cadena de producción hasta llegar a los canales de comercialización y distribución para el consumidor y la audiencia final. En este sentido, resulta importante la protección de las industrias culturales y creativas. Para ello, el Estado mexicano creó a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se publicó una Navidad, 24 de diciembre de 1996, entró 3 meses después de su publicación, el 24 de marzo del 97, se crea el Instituto Nacional del Derecho de Autor como la autoridad administrativa en materia de derecho de autor y derechos conexos, la cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros dependemos de la SEP, que tiene entre sus principales funciones proteger y fomentar el derecho de autor, promover la creación de obras literarias y artísticas, así como llevar el registro público del derecho de autor. Son las más destacadas.
Entre las funciones que tiene el instituto las podemos marcar en una función registral, de asesoría, una función conciliatoria, sancionadora y de coadyuvancia. La función registral se lleva a través del Registro Público del Derecho de Autor, que tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causavientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción. La inscripción de los contratos en materia de derecho de autor da el beneficio al tercero de considerarlo como un adquirente de buena fe. Entonces es importante que ustedes, cuando creen una obra, si desean hacer una transmisión o si adquieren, inscriban las obras en el registro público los contratos en el registro público del derecho de autor. Así se puede identificar quién es el autor, quién es la persona que está adquiriendo y la obra, ¿no? De la misma manera, aunque por los principios de protección automática y de ausencia de formalidades, ustedes no requieren un registro para la protección de las obras, ya que estas están protegidas desde el momento en que ustedes las plasman en un soporte material, sí es conveniente que hagan la inscripción en el registro público del derecho de autor, porque este certificado que me va a dar la autoridad me va a dar una presunción legal a mí, juris tantum, o sea, que acepta una prueba en contrario, de que yo soy el autor. Este certificado es declarativo y de buena fe. Ustedes van con la autoridad y nosotros como autoridad vamos a creer en lo que ustedes dicen. Si ustedes dicen, yo soy el autor de esta obra, pues se hará la dictaminación correspondiente y se emitirá el certificado. Ustedes con ese certificado pues tienen esa presunción legal que el Estado les otorga, les reconoce como autores de esas obras. Entonces es importante que por 177 pesos realicen su inscripción y tengan esa presunción a favor. De hecho, cuando ustedes vayan al Ministerio Público, lo primero que les va a decir su certificado, no lo tengo. Difícilmente se va a aventurar a iniciar una acción penal, ejecutar acción penal si no cuenta con elementos para poder iniciarlo. Entonces, pues como un consejo, sí es importante que realicen la inscripción de las obras. De hecho, el instituto está ofreciendo un trámite expresautor para todas aquellas personas que sean autores. Se presentan ustedes en un horario de 9:30 a las 12:30 del día, y si va personalmente el autor, se le entrega su registro ese mismo día. A lo mejor para los despachos no sea muy atractivo esa propuesta, pero la realidad es que en el mismo día que ustedes realizan su trámite, ese mismo día se les otorga su certificado. Tiene que ir el autor, ¿no? Esto es para incentivar que los autores registren las obras. También si una persona de la tercera edad o con discapacidad, a través de este mismo trámite, se le entrega prácticamente al momento. Llega la persona de la tercera edad o con alguna discapacidad, presenta su solicitud, en el momento se sube la dirección del registro, se dictamina y en unos momentos después se le estará entregando su certificado. Es una de las maneras en las que el instituto está incentivando el que la gente registre sus obras, ¿no? Los autores. En el año de 2010 se realizaron 3.661 trámites bajo esta modalidad. De igual manera, hay por aquí unas estadísticas de los registros que se llevaron de 2000 a 2009, y tenemos que en este periodo tenemos que se han inscrito alrededor de 331.265 obras. Las ramas, las obras se inscriben en determinadas ramas. La rama en la cual se inscriben más obras en el registro público son la rama literaria. Tenemos aquí en este periodo 104.854 inscripciones que se hicieron. Después le sigue la musical por letra, 79.720, y después compilaciones de datos. En las demás ramas, son 13 ramas las que la ley nos prevé para la inscripción de las obras, ya va disminuyendo. Entonces, como se pueden percatar ustedes, la producción de obra literaria es o por lo menos en inscripción, es de lo que más se tiene. En 2009 fueron 13.188.
Como les comentaba, también tenemos algunas otras funciones. Tenemos una función conciliatoria. A través del instituto se lleva un procedimiento de avenencia, por el cual se cita a las partes. Es un procedimiento de amigable composición, así como similar al que se lleva en la Profeco cuando ustedes están inconformes con alguna cuestión comercial, alguna venta, pues se quejan en Profeco, ¿no? Aquí en el instituto se llevan estos procedimientos de amigable composición, en los cuales el instituto no emite ningún pronunciamiento respecto del fondo del asunto, simplemente funge como un amigable compositor, en el cual allega a las partes para que traten de conciliar y llegar a algún acuerdo. Si no es su voluntad arreglar ahí el conflicto, pues pueden dejar a salvo sus derechos y recurrir a las instancias que procedan. Es un procedimiento que ha rendido muchos frutos, resultados, porque se llega a conciliar muchos de ellos, y además el acuerdo al que lleguen ahí las partes, si es presentado el instituto para su calificación, va a tener el carácter de título efectivo y cosa juzgada. O sea que si hay un incumplimiento, ya se tendrá que ir a una vía pues mucho más rápida para poderlo hacer efectivo. Tengo aquí algunas cifras de procedimientos que se presentaron. En el 2009 fueron 490 y en el 2010 690 procedimientos que se han presentado en estos años, y ustedes pueden ir solicitando nuevas juntas. Si en la primera no se arreglan, se pueden señalar algunas más o pueden darlo por terminado en el momento que ustedes indiquen. Tenemos 6 salas de juntas en un horario de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. De hecho, hay muchas sociedades de gestión colectiva que son esas entidades que se encargan de agrupar o agremiar a los autores, como tenemos aquí el presidente de SOMAP, que se encarga de agrupar a los autores de arte plástica. Ellos son muchas de las personas que acuden a estos procedimientos, y aunque algunos se quejan de que no se llega a cuestiones a veces judiciales o que no hay muchos criterios en la materia por estas situaciones, como bien les he dicho, es mucho mejor a veces llegar a un mal arreglo que a un muy buen pleito que nos lleve muchos años y que al final el autor pues, no recupera con los gastos que ha hecho en estos procedimientos judiciales de lo que se le debería pagar en un origen, ¿no? También tenemos la facultad de dar asesoría jurídica. Si ustedes tienen dudas sobre la aplicación o de los derechos que les corresponden conforme a la ley, como les dije, el indautor es la autoridad competente para la interpretación, la aplicación de la ley. Si ustedes tienen dudas, pueden ir de manera presencial, se les atenderá a través de un abogado de manera directa ahí. Lo pueden hacer vía electrónica, pueden enviar sus consultas ya a uninda@c.gov.mx y a través de esa misma vía se les dará respuestas a sus consultas que tengan, vía telefónica. También tenemos esa otra modalidad. Asimismo, el instituto lleva, con el objeto de propiciar el fomento de la cultura intelectual a los egresados que realizan actividades vinculadas, aquí debe haber muchos alumnos, con la investigación y desarrollo en materia doctoral. Ha convocado a diversos egresados de licenciatura, maestría y doctorado al concurso de las mejores tesis en materia de derechos de autor. El año pasado se presentaron varios trabajos y se premiaron una tesis de doctorado y una de especialidad. Ahorita está abierta la convocatoria para todo lo que es los trabajos para el año 2011. Jesús, me da muchísima pena, pero te voy a... Ya estaba concluyendo. Entonces, creo que nosotros vamos a tener una segunda parte de 5 minutos más para concluir estas ideas. Muchas gracias. Gracias.